¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que todos conocemos podría carecer de detalles críticos sobre la creación, las vidas de los patriarcas e incluso las leyes de Dios mismo? El libro de los Jubileos, preservado en la Biblia ortodoxa etíope, afirma llenar estos vacíos, revelando historias ocultas y ofreciendo una visión más profunda del plan divino de Dios. Pero aquí está el giro. Este libro fue prohibido en la mayor parte del mundo cristiano. ¿Por qué? En el video de hoy nos sumergiremos en el misterioso libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, y descubriremos por qué sus 50 capítulos fueron excluidos de la Biblia cristiana convencional. Este antiguo texto proporciona detalles perdidos sobre la narrativa del Génesis, ofreciendo una perspectiva cósmica sobre cómo los ángeles, el tiempo celestial y los mandamientos ocultos fueron transmitidos a la humanidad. Pero el libro no se detiene allí. Afirma audazmente que el calendario que sigue la mayor parte del mundo hoy es fundamentalmente defectuoso e insiste en que Dios le dio al tiempo mismo una estructura sagrada, una a la que pocas personas se adhieren en el mundo moderno. Entonces, ¿por qué la iglesia primitiva rechazó este antiguo texto? ¿Qué secretos contiene que se consideraron demasiado controvertidos para el cristianismo convencional? El libro de los Jubileos comienza con un recuento de la conocida historia de la creación del Génesis, pero profundiza mucho más en la narrativa. Según los Jubileos, cuando Dios creó el mundo, no solo trajo la vida a la existencia, sino que estableció el marco mismo del tiempo, alineándolo perfectamente con su orden divino. Aquí es donde surge el concepto de tiempo sagrado. A diferencia del calendario gregoriano tradicional que la mayoría de nosotros seguimos hoy, los Jubileos introducen un calendario solar meticulosamente calculado, supervisado por ángeles celestiales, diseñado para gobernar los ritmos cósmicos del universo. No se trata simplemente de seguir el paso de los días, se trata de vivir en completa alineación con la voluntad de Dios. Los Jubileos afirman que la humanidad originalmente estaba destinada a seguir este calendario divino, que consta de 364 días divididos uniformemente en 4 estaciones, cada una de las cuales contiene exactamente 91 días. Esta estructura aseguraba que las observancias sagradas, como el sábado y las fiestas anuales, siempre cayeran en sus días correspondientes. Es un sistema perfecto, pero que el mundo aparentemente ha abandonado con el tiempo. La historia de la creación en Génesis comienza con Dios formando la tierra, pero Jubileos amplía la narración significativamente. Revela que, antes de que se formara la tierra misma, Dios creó ángeles en el primer día de la creación. Se describe que estos ángeles tienen papeles cruciales en el gobierno del universo, incluida la regulación del tiempo, las estaciones y los fenómenos naturales. Jubileos enfatiza que Dios asignó deberes específicos a estos seres angelicales. Algunos manejaban los movimientos de los cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas, mientras que otros actuaban como mensajeros y guardianes de la ley divina. Esta idea de ángeles que gobiernan los cielos no es exclusiva de Jubileos, ya que aparece en otros textos antiguos. Pero este libro se centra especialmente en cómo estos seres mantienen el orden en el universo. Según Jubileos 2:9, porque Dios ordenó que el sol mantuviera su curso según las divisiones de las estaciones. Estos ángeles, por lo tanto, no son solo observadores pasivos, controlan activamente la estructura misma del tiempo. Jubileos advierte que cuando la humanidad se desalinea con el tiempo sagrado de Dios, inevitablemente se produce el caos, un tema que resuena en todo el libro. Una de las afirmaciones más polémicas del libro de los Jubileos es su rechazo absoluto del calendario lunar, que fue ampliamente utilizado por las culturas antiguas,
incluidos los israelitas. Jubileos insisten que solo el calendario solar es válido porque se alinea perfectamente con el orden divino de Dios. El año solar, según el libro, consta de 364 días, divididos en 52 semanas exactas. Cada una de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, contiene exactamente 91 días, lo que crea una estructura perfecta para marcar el tiempo. Este calendario garantiza que las observancias sagradas, como el sábado y las festividades, siempre se celebren en sus días correspondientes, año tras año. Curiosamente, el calendario solar descrito en Jubileos guarda un parecido sorprendente con el calendario etíope, que todavía utiliza hoy la Iglesia Ortodoxa etíope. El sistema etíope divide el año en 12 meses de 30 días cada uno, con un mes corto adicional de 5 o 6 días para compensar la diferencia. Podría ser que el calendario etíope sea uno de los últimos sistemas modernos que aún reflejan el tiempo sagrado descrito en Jubileos. Por el contrario, el calendario lunar, que se volvió dominante entre los israelitas y muchas otras culturas antiguas, es descrito por Jubileos como una distorsión del diseño original de Dios. Los meses lunares son irregulares, lo que hace que las fechas sagradas y las festividades cambien de manera impredecible con el tiempo. Jubileos advierte que esta desviación del calendario solar conduce al desorden espiritual y social. En Jubileos 6:37 se afirma: habrá quienes seguramente observarán la luna, pero perturbarán las estaciones y convertirán el día del testimonio en un día abominable. Para Jubileos, seguir el calendario lunar no es solo un error menor. Representa un acto directo de desobediencia a la voluntad de Dios. El libro sugiere firmemente que al regresar al calendario solar, la humanidad podría realinearse con los ritmos divinos establecidos en la creación del mundo. El libro de Jubileos también reafirma la narrativa tradicional de la creación de 6 días que se encuentra en Génesis, pero agrega detalles significativos sobre el primer sábado. Según Jubileos, Dios no solo descansó el 7º día, sino que lo santificó como una institución divina, una ley eterna destinada tanto a los humanos como a los ángeles. El sábado, en este contexto, se convierte en el fundamento del tiempo sagrado, un día apartado al comienzo mismo de la creación y destinado a ser observado por siempre. Jubileos describe el sábado como algo más que una simple observancia semanal. Es un principio cósmico que gobierna el marco más amplio del tiempo mismo. Esto incluye los ciclos jubilares de 49 años, que se describen como periodos sagrados de descanso, liberación y renovación. Estos ciclos están diseñados para realinear el mundo con el orden de Dios, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de volver a un estado de armonía con lo divino. A través de su relato detallado de la creación, el calendario sagrado y los roles de los ángeles, el libro de los Jubileos presenta una visión única y profunda del universo que desafía las narrativas dominantes a las que nos hemos acostumbrado. Pero, ¿por qué la Iglesia primitiva rechazó un texto tan detallado y estructurado? ¿Podrían haber sido demasiado controvertidas sus ideas sobre el tiempo sagrado y el orden divino? ¿O simplemente planteaban un desafío a la autoridad de las instituciones religiosas establecidas? A medida que sigamos explorando, las respuestas pueden sorprenderlo. Renovación para la tierra, el pueblo e incluso el reino angelical, pues Dios santificó el 7º día y lo bendijo por toda la eternidad, marcándolo como un símbolo de santidad para toda su creación. Jubileos 2:21. Este profundo énfasis en el sábado como una ley eterna demuestra que el libro de los Jubileos hace más que volver a contar la narrativa de Génesis. Revela el significado oculto de los ciclos de tiempo que gobiernan toda la existencia. El libro de los Jubileos nos dice que Adán fue creado en el 6º día,
tal como se describe en Génesis, pero agrega una profundidad extraordinaria a su historia. Según Jubileos, inmediatamente después de crear a Adán, Dios le dio mandamientos explícitos, leyes que abarcaban la observancia del sábado, regulaciones de pureza y reglas sobre el matrimonio y la adoración. Estos mandamientos, transmitidos por seres angelicales, eran parte del pacto eterno que Dios hizo con la humanidad, comenzando con Adán y sus descendientes. Mientras que Génesis retrata a Dios interactuando directamente con Adán, Jubileos presenta a los ángeles, específicamente a los ángeles de la presencia, como mediadores que instruyen a Adán en los caminos de la santidad, el sacrificio y la conducta moral. El libro incluso proporciona detalles intrincados sobre cómo Adán nombró a los animales. El sexto día de la segunda semana, conforme a la palabra de Dios, todos los animales, ganados, aves y criaturas que se mueven sobre la tierra y en las aguas, fueron llevados ante Adán para que les fueran nombrados, o según su especie. Jubileos 3:1-2. Esta participación angelical refuerza la noción de que las leyes de Dios no son construcciones humanas, sino que están profundamente entrelazadas con el orden celestial. Estos ángeles le dejaron en claro a Adán que observar los mandamientos de Dios era un pacto eterno, que vinculaba a la humanidad al ritmo divino observado en el reino celestial. Esto plantea una pregunta convincente. ¿Podría ser que las leyes dadas a Adán por Dios a través de los ángeles sean anteriores a los 10 mandamientos de Moisés? Si es así, ¿qué podrían revelar estas antiguas leyes sobre la relación original de la humanidad con Dios? Después de la caída de Adán y Eva, el libro de los Jubileos arroja nueva luz sobre la historia de sus hijos, Caín y Abel. Mientras que Génesis relata el asesinato de Abel por parte de Caín, Jubileos ofrece un contexto más rico, explorando las consecuencias de este primer pecado grave. El acto de Caín se describe como una violación fundamental de la ley de Dios, que repercute en la humanidad, introduciendo corrupción espiritual y moral. Sin embargo, a pesar del destierro de Caín, el linaje justo de la humanidad se preserva a través de Set, el tercer hijo de Adán. Jubileos enfatiza el papel de Set como figura de fidelidad, encargado de defender las leyes divinas transmitidas por los ángeles. Esto prepara el escenario para que los futuros descendientes, como Noé, continúen el pacto con Dios. La historia de Noé y el diluvio, familiar para muchos en Génesis, se amplía profundamente en el libro de los Jubileos. El enfoque no se centra simplemente en la supervivencia de Noé, sino en el pacto que Dios establece con él después, un pacto arraigado en la pureza, la rectitud y la adhesión inquebrantable a los mandamientos de Dios. Jubileos profundiza en la corrupción del mundo anterior al diluvio, destacando particularmente a los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Mientras que Génesis 6:1-4 ofrece una breve mención de los Nefilim, Jubileos amplía esta narrativa, describiendo cómo estos gigantes contribuyeron a la maldad generalizada que provocó que Dios limpiara la tierra. Y la maldad se multiplicó en la tierra y toda carne se corrompió, hombres, ganados, bestias y aves. Todos se desviaron de sus ordenanzas y comenzaron a devorarse unos a otros. Jubileos 5:2. Esta decadencia moral no se limitó al pecado humano, sino que se vio exacerbada por los ángeles caídos que introdujeron conocimiento prohibido, alterando el orden natural. La respuesta de Dios fue decisiva. El diluvio acabó con la corrupción, preservando solo a Noé y su familia debido a su rectitud. Después del diluvio, Jubileos revela que la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra fue acompañada por un nuevo pacto con Noé, enfatizando las leyes de pureza y sacrificio. Estas leyes, formalizadas posteriormente en la ley mosaica,
ya las practicaba Noé como parte de su pacto con Dios. Entre los detalles clave se encuentran la observancia del sábado y la adhesión a las leyes relativas al sacrificio y la pureza espiritual. Este pacto marcó un nuevo comienzo para la humanidad, al tiempo que reforzaba la necesidad de obedecer las leyes de Dios para evitar un mayor juicio. La adhesión de Noé a las leyes sacrificiales, que implicaban ofrecer holocaustos y mantener la pureza espiritual y física, subrayó la continuidad de las expectativas divinas desde Adán hasta sus descendientes. Cuando nos encontramos con Abraham en Génesis 12, Dios ya lo está llamando a dejar su tierra natal para ir a Canaán. Pero el libro de los Jubileos nos lleva más profundamente a la historia de Abraham, ofreciendo una visión de su vida temprana. Según los Jubileos, Abraham creció en un hogar sumido en la idolatría con su padre, Taré, adorando a dioses falsos. Este contexto, ausente en el Génesis, pinta un retrato vívido de un joven Abraham que, rodeado de paganismo, decide rechazar las prácticas de su cultura en favor del único Dios verdadero. Y él dijo: «Padre mío, dime, ¿qué es este ídolo que adoras?». Jubileos 12:1. Este momento profundo distingue a Abraham como un buscador de la verdad, dispuesto a desafiar las normas sociales para buscar una relación con Dios. Su rechazo de la idolatría y su compromiso con el pacto de Dios sirven como base para su papel posterior como padre de naciones. Las perspectivas adicionales que proporciona el libro de los Jubileos ofrecen una comprensión más rica y compleja de estas narrativas bíblicas familiares. Desde el pacto de Adán y las leyes transmitidas por los ángeles, hasta la obediencia justa de Noé y el rechazo de Abraham a la idolatría, Jubileos vincula la historia de la humanidad a un marco cósmico más amplio. Al presentar mediadores angélicos, enfatizar el sábado como piedra angular del tiempo sagrado y detallar las consecuencias espirituales de la desobediencia, Jubileos nos invita a explorar una dimensión más profunda de la historia bíblica. Pero estas revelaciones también plantean preguntas críticas. ¿Por qué se excluyeron estos detalles de la Biblia convencional? ¿Eran demasiado controvertidos o estaban en desacuerdo con las doctrinas religiosas establecidas? ¿Y qué podemos aprender hoy al revisar estas antiguas leyes y pactos? Déjanos ese saber en los comentarios si te gustaría profundizar más en los antiguos mandamientos y explorar cómo dan forma a nuestra comprensión de la fe y el orden divino. El libro de los Jubileos continúa desafiándonos a mirar más allá de la superficie, descubriendo los hilos ocultos que conectan a la humanidad con los cielos. El encuentro de Abraham con la idolatría toma un giro dramático en el libro de los Jubileos. Mientras que Génesis enfatiza la obediencia de Abraham al llamado de Dios, Jubileos lo retrata como una figura revolucionaria. En un audaz acto de desafío, Abraham destruye los ídolos en la casa de su padre, quemándolos ante los ojos de los espectadores y huyendo al desierto. Jubileos 11, 16, 17. Este acto de rebelión espiritual es un momento decisivo que prepara el escenario para su papel como padre de un pueblo elegido, que rechazaría las prácticas paganas y se dedicaría a las leyes divinas de Dios. Jubileos destaca a Abraham como un pionero que se mantuvo firme contra la idolatría generalizada de su tiempo, una postura que resuena a lo largo de su camino de pacto con Dios. Una diferencia notable entre Génesis y Jubileos es la descripción de la relación de Abraham con las leyes divinas. En Génesis, la obediencia de Abraham está vinculada principalmente al pacto de la circuncisión, Génesis 17. Pero Jubileos lo presenta como una figura que ya observaba las leyes divinas mucho antes que Moisés. Según Jubileos, Abraham recibió estos mandamientos de los ángeles, leyes que eran parte de un orden celestial establecido desde la creación. Estos incluían el sábado,
las leyes de pureza y las prácticas sacrificiales. Jubileos afirma que estas leyes fueron inscritas en las tablas celestiales, un modelo celestial para el gobierno tanto de los humanos como de los ángeles, y fue instruido por los ángeles acerca de las cosas escritas en las tablas del cielo. Jubileos 12:25. Esta perspectiva eleva a Abraham de una figura de fe personal a un participante en un plan cósmico, alineando sus acciones con leyes eternas que trascienden el tiempo. El pacto de la circuncisión, un momento crucial en la historia de Abraham, también se expande en Jubileos. Mientras que Génesis lo presenta como un símbolo del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, Jubileos lo enmarca como parte de una ley universal y eterna escrita en las tablas celestiales. Esta ley es para todas las generaciones y para siempre, y no hay circuncisión de los días, ni se pasa por alto un día de los 8 días, porque es una ordenanza eterna ordenada y escrita en las tablas celestiales. Jubileos 15:25. La circuncisión se describe no solo como un acto físico, sino como una profunda alineación con las leyes cósmicas que gobiernan la creación, enfatizando aún más su significado espiritual en el plan divino. La atadura de Isaac, Génesis 22:1-19, una piedra angular de la narrativa de Abraham, adquiere nuevas dimensiones en Jubileos. El libro revela que la prueba de la fe de Abraham fue instigada por Masta, una figura asociada con Satanás que buscaba desafiar la rectitud de Abraham. Este elemento cósmico añade una capa de guerra espiritual a la narrativa. Masta representa las fuerzas del mal que intentan socavar a los justos, y Dios permite la prueba para demostrar la fe inquebrantable de Abraham. Jubileos también introduce la intervención angelical, con Dios ordenando a través de ángeles que se le perdone la vida a Isaac. Y el Señor dijo: «Mándale que no extienda su mano sobre el muchacho ni le haga nada, porque ahora he demostrado que teme al Señor». Jubileos 18:10. Este replanteamiento coloca la historia dentro de una lucha cósmica más amplia entre el bien y el mal, enfatizando la fe de Abraham como un triunfo sobre las tentaciones de la oscuridad. La rivalidad entre Jacob y Esaú, introducida en Génesis 25:23, también se expande en Jubileos. Mientras que Génesis se centra en la dinámica personal de los hermanos, Jubileos presenta su conflicto como parte de un plan divino. Jacob es retratado como elegido desde su nacimiento para heredar el pacto, mientras que Esaú está predestinado a desviarse del camino de Dios. El Señor le dijo: «2 naciones serán divididas desde tu seno. Una nación será más fuerte que la otra, y la mayor servirá a la menor». Jubileos 19:13. Jubileos va más allá, revelando que Isaac y Rebeca recibieron conocimiento divino sobre la naturaleza rebelde de Esaú y la oposición final de sus descendientes a Israel. Esta perspectiva presenta las acciones de Jacob, aunque aparentemente engañosas, como parte del cumplimiento de un propósito divino preordenado. Una de las distinciones más profundas en Jubileos es su énfasis constante en la predestinación y el orden cósmico. A diferencia de Génesis, que a menudo se centra en la agencia individual y la fe personal, Jubileos sitúa a los patriarcas dentro de una gran narrativa preordenada orquestada por la ley divina. Desde la destrucción de los ídolos por parte de Abraham hasta la herencia de la primogenitura por parte de Jacob, cada acto está alineado con los decretos de las tablas celestiales. Estas narraciones sugieren que los patriarcas no solo estaban respondiendo a los mandatos de Dios, sino que estaban cumpliendo roles meticulosamente diseñados dentro de un marco celestial. Este contexto cósmico más profundo plantea preguntas intrigantes. ¿Se excluyeron estas capas adicionales de detalle de la Biblia convencional para simplificar su mensaje?
o se las consideró demasiado controvertidas para los primeros debates teológicos. Al explorar textos como Jubileos, descubrimos una visión más compleja de la fe, una que entrelaza las acciones humanas con dimensiones divinas, angelicales y cósmicas. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría explorar más ideas del libro de los Jubileos y su profundo impacto en la comprensión de la historia bíblica. Esaú, en el libro de los Jubileos, es representado como mucho más que un hermano que pierde su primogenitura. Jubileos lo retrata como el progenitor de una línea de rebelión contra el pueblo elegido de Dios. Sus descendientes son descritos como una nación que se levanta en oposición a Israel, cumpliendo la profecía de que el mayor servirá al menor. Mientras que Génesis menciona brevemente la hostilidad de Esaú hacia Jacob después de perder su primogenitura y bendición, Génesis 27:41. Jubileos amplía este tema, ilustrando cómo los descendientes de Esaú evolucionarían hasta convertirse en una nación, Edom, que se opone persistentemente al linaje de Jacob, los futuros israelitas. Entonces Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y todo lo que tenía, y subió a la región montañosa de Seir y habitó allí. Y Esaú se convirtió en una nación y oprimieron a los descendientes de Jacob. Jubileos 37:1. Esta dinámica refleja un conflicto cósmico más amplio, central en Jubileos, la lucha eterna entre la justicia, representada por Jacob, y la rebelión, encarnada por Esaú. Uno de los momentos cruciales en la vida de Jacob es recibir la bendición de Isaac, que lo establece como el padre de las 12 tribus de Israel, Génesis 27. Sin embargo, los Jubileos profundizan esta narrativa, presentando la bendición como algo más que un honor familiar o tribal. Según los Jubileos, Jacob no solo recibe la bendición patriarcal, sino también una continuación de las leyes divinas transmitidas por Abraham. Estas leyes, que abarcan el sábado, la pureza y el calendario sagrado, se describen como mandamientos eternos inscritos en las tablas celestiales. Y el Señor se le apareció de noche y le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que duermes te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Jubileos 27:23. Este encuentro divino subraya el papel de Jacob como custodio de estas leyes sagradas, vinculando su legado directamente con el orden cósmico que gobierna tanto el cielo como la tierra. Los Jubileos también enfatizan el significado profético de la rivalidad de Jacob con Esaú. Mientras que Génesis se centra en su conflicto personal, los Jubileos extienden esta lucha a una visión profética de sus descendientes. El libro afirma que el linaje de Esaú, Edom, se convertiría en adversario de Israel, simbolizando la rebelión contra el plan divino de Dios. Desde aquel día, la enemistad entre las naciones permaneció. Jubileos 45:3. Este conflicto duradero trasciende las disputas territoriales, representando una batalla espiritual entre el bien y el mal. Los descendientes de Esaú encarnan la oposición al pueblo elegido de Dios, lo que contribuye a los temas apocalípticos de Jubileos, donde la lucha entre el linaje justo de Jacob y el linaje rebelde de Esaú se convierte en un elemento crítico en la guerra cósmica que da forma a la historia bíblica y la escatología. Los 12 hijos de Jacob, los antepasados de las tribus de Israel, son presentados en Génesis a través de las relaciones entre Jacob y sus esposas, Lea y Raquel, y sus siervas. Jubileos agrega una dimensión única al enmarcar los nacimientos de estos hijos como eventos predestinados por Dios. El nacimiento de cada hijo está alineado con el calendario sagrado,
lo que refuerza la idea de que sus vidas y funciones eran parte de un plan divino inscrito en las tablas celestiales. Y las esposas y las siervas de Jacob dieron a luz a sus 12 hijos, cada uno según el tiempo señalado por el Señor, y sus destinos fueron escritos en las tablas celestiales. Jubileos 28:12. Mientras que Génesis narra las circunstancias que rodearon sus nacimientos, Jubileos enfatiza sus nacimientos como actos de tiempo divino, integrando aún más a las tribus de Israel en el gran diseño cósmico. Un momento crítico en Génesis es el pecado de Rubén, que le cuesta su condición de primogénito de Jacob. Génesis 35:22. Jubileos amplía este incidente presentándolo como una profunda transgresión espiritual en lugar de meramente un fracaso personal. Las acciones de Rubén se enmarcan como una violación de las leyes divinas que se habían establecido desde el principio. Esta brecha espiritual descalifica a Rubén para liderar a las tribus y allana el camino para que Judá y Leví alcancen prominencia. Judá, el cuarto hijo, asume el papel de líder tribal y antepasado de los reyes de Israel, mientras que al linaje de Leví se le confía el sacerdocio y la custodia de las leyes de Dios. Jubileos retrata estos cambios en la jerarquía tribal como parte de un orden divino, en lugar de las consecuencias de un error humano únicamente. A través de la lente de Jubileos, la historia de Jacob, incluida su bendición, los nacimientos de sus hijos y los destinos de sus descendientes, no trata solo de los orígenes de Israel, sino de una narrativa entretejida en un marco cósmico mayor. El énfasis en la predestinación y las leyes divinas resalta a los patriarcas como participantes de un plan celestial que gobierna tanto a la humanidad como a los cielos. La rivalidad entre Jacob y Esaú, el ascenso de Judá y Leví y el nacimiento de las 12 tribus se posicionan como componentes esenciales de este diseño cósmico. Jubileos refuerza constantemente la idea de que estos acontecimientos no son aleatorios, ni se basan únicamente en decisiones humanas, sino que están meticulosamente alineados con los mandamientos eternos de Dios, prescritos en las tablas celestiales. Esta orquestación divina se extiende más allá de las historias individuales para abarcar los destinos de las naciones. Jubileos conecta las narraciones patriarcales con los temas más amplios de la guerra espiritual, las visiones apocalípticas y el triunfo final del orden divino sobre la rebelión. El libro transforma los relatos familiares de Génesis en una exploración más profunda de la fe, la ley y el propósito cósmico, ofreciendo perspectivas que desafían y enriquecen nuestra comprensión de la historia bíblica. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría explorar más sobre las intrincadas profecías y las conexiones cósmicas que se encuentran en el libro de los Jubileos. La pérdida de Rubén de su condición de primogénito debido a su transgresión es un punto de inflexión clave en el libro de los Jubileos, que se alinea directamente con el concepto de justicia divina y predestinación. A diferencia de Génesis, que menciona brevemente la caída de Rubén, Génesis 49, 3, 4, Jubileos pone un énfasis significativo en cómo este evento encaja en el plan cósmico. Por su pecado, Rubén, el primogénito, no fue contado en la herencia, sino que Judá fue elegido príncipe sobre sus hermanos y Leví sacerdote para siempre. Jubileos 33:10. El ascenso de Judá como líder tribal y el establecimiento de Leví como linaje sacerdotal se presentan como partes esenciales de la ley eterna de Dios. Estos cambios no se ven como meras consecuencias de decisiones humanas, sino como manifestaciones de un orden divino prescrito en las tablas celestiales. La designación de Leví como cabeza del linaje sacerdotal se enfatiza particularmente en Jubileos, mientras que los roles de Moisés y Aarón como levitas se analizan en Génesis y Éxodo 28, Jubileos
Amplía la importancia de Leví al afirmar que sus deberes sacerdotales se establecieron mucho antes de la formalización del sacerdocio levítico. Leví fue apartado para el sacerdocio perpetuo, para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, porque así estaba prescrito en las tablas celestiales. Jubileos 32:17. Este mandato eterno posiciona a Leví como un puente entre el cielo y la tierra, asegurando que las leyes divinas se mantengan y respeten. Sus responsabilidades trascienden las circunstancias históricas del monte Sinaí, integrando el sacerdocio levítico en un marco cósmico atemporal. Las 12 tribus de Israel, originarias de los hijos de Jacob, son retratadas en Jubileos como mucho más que herederos de la tierra. En Génesis, las tribus están conectadas principalmente con la narrativa del asentamiento en la tierra prometida, pero Jubileos eleva su papel al de guardianes espirituales encargados de preservar los mandamientos de Dios. Estas son las leyes para tus hijos y sus descendientes para siempre, escritas en las tablas celestiales, para que anden en ellas y vivan. Jubileos 29:6. A cada tribu se le asigna un papel específico dentro de este orden divino, asegurando que las leyes transmitidas por Abraham e Isaac sean respetadas por las generaciones futuras. Esta descripción subraya la idea de que las tribus no eran simplemente entidades históricas, sino componentes integrales del plan eterno de Dios para la humanidad. Una de las reinterpretaciones más sorprendentes en Jubileos es la traición de José por parte de sus hermanos. Mientras que Génesis retrata este acto como motivado por celos y discordia familiar, Génesis 37, Jubileos lo reformula como una transgresión contra el orden divino de Dios, con implicaciones cósmicas de largo alcance. Sus hermanos vendieron a José como esclavo, y su pecado fue registrado en las tablas celestiales, porque habían transgredido las leyes eternas, y se decretó que sus descendientes sufrirían hasta que se arrepintieran de su gran pecado. Jubileos 34:4-9. Esta perspectiva vincula la traición directamente con el sufrimiento futuro de Israel en la esclavitud egipcia, presentándolo como un momento crucial en el plan general de Dios para la redención. El pecado de los hermanos de José, tal como se registra en las tablas celestiales, vincula sus acciones a la narrativa más amplia de la esclavitud de Israel y su posterior liberación a través del Éxodo. El ascenso de José al poder en Egipto es otro evento que Jubileos conecta intrínsecamente con la predestinación divina. En Génesis, su ascensión se atribuye a su sabiduría y capacidad para interpretar sueños, Génesis 41, pero Jubileos la presenta como parte de un plan escrito en las tablas celestiales. Estaba escrito en las tablas celestiales que José gobernaría sobre Egipto, y por medio de él, los hijos de Israel serían salvados del hambre, pero también estarían atados en Egipto por un tiempo. Jubileos 42:2. Este marco cósmico enfatiza que el éxito de José no fue meramente el resultado de sus habilidades humanas, sino el cumplimiento de su destino divino. Su liderazgo en Egipto fue un paso necesario en el plan divino, preparando el escenario para la esclavitud de Israel y la liberación final a través de una intervención milagrosa. Un añadido único en Jubileos es la participación de los ángeles en el viaje de José. Mientras que Génesis destaca la estrecha relación de José con Dios, Jubileos la amplía al mostrar cómo los seres angelicales lo guían y lo protegen activamente. Estos ángeles son representados como facilitadores del plan de Dios, asegurando que José cumpla su papel como salvador de su familia y figura clave en la historia de Israel. Esta intervención divina se alinea con el tema recurrente de Jubileos de que los eventos humanos están interconectados con un marco cósmico más grande. Jubileos enfatiza constantemente las tablas celestiales como la fuente de la ley divina, retratando cada evento importante como parte de un diseño cósmico predeterminado. Desde la caída de Rubén
hasta el sacerdocio de Leví, el nacimiento de las 12 tribus y el ascenso de José en Egipto. El libro entrelaza estas narrativas en una visión unificada del plan eterno de Dios. Estas capas adicionales de significado no solo profundizan las historias bíblicas, sino que también desafían a los lectores a considerar las implicaciones espirituales más amplias de las acciones de los patriarcas. La integración de elementos cósmicos y orden divino en Jubileos proporciona una perspectiva fresca sobre narrativas bíblicas familiares. El libro transforma las historias individuales y familiares en capítulos de un plan más grandioso, enfatizando la interconexión de la historia humana con los decretos celestiales. Si te intriga cómo Jubileos reinterpreta estos eventos fundamentales, cuéntanos en los comentarios. Hay mucho más por descubrir sobre las profundas ideas de este antiguo texto sobre el diseño eterno de Dios. El libro de los Jubileos presenta la vida de José como intrincadamente guiada por la intervención divina, con ángeles protegiéndolo y guiándolo activamente hacia su destino. Mientras que Génesis destaca la relación personal de José con Dios a través de sus sueños, Jubileos va más allá, describiendo cómo los ángeles fueron enviados por Dios para protegerlo de cualquier daño y asegurarse de que cumpliera su propósito. El Señor envió a sus ángeles para proteger a José en su viaje a Egipto, para que no pereciera, porque su vida era preciosa a los ojos del Señor y su camino estaba escrito en las tablas celestiales. Jubileos 34:21. Esta protección divina eleva la historia de José, enmarcando sus experiencias no como meras coincidencias o suerte, sino como elementos críticos en un plan cósmico cuidadosamente orquestado. Una de las expansiones más significativas en Jubileos es la conexión entre la vida de José y el éxodo final. Mientras que Génesis concluye el papel de José con su familia estableciéndose en Egipto, Jubileos retrata su vida como profética, prefigurando la esclavitud y liberación de Israel. Se muestra que José mismo estaba consciente de este futuro, y antes de su muerte les aseguró a sus hermanos que Dios cumpliría su promesa de sacar a Israel de Egipto. Yo moriré, pero Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. No teman, porque estas cosas están escritas y selladas en las tablas celestiales. Jubileos 46:9. Este elemento profético, en gran parte ausente de Génesis, subraya el papel de José no solo como salvador de su familia, sino como participante en el plan mayor de redención de Dios. La esclavitud de Israel se describe en los Jubileos como un acontecimiento predeterminado escrito en las tablas celestiales. A diferencia de Génesis, donde la esclavitud de Israel comienza cuando surge un nuevo faraón que no conoce a José, Éxodo 1:8-14, Jubileos enmarca este sufrimiento como parte de una profecía divina. Estaba escrito en las tablas celestiales que serían oprimidos en Egipto y que Dios los sacaría con gran poder y maravillas para que su nombre fuera glorificado. Jubileos 48:1. Esta perspectiva transforma la narrativa de un relato histórico a un drama cósmico, donde el sufrimiento de Israel y la posterior liberación son parte integral del plan eterno de Dios. Jubileos también introduce una dimensión de guerra espiritual durante la esclavitud de Israel, agregando profundidad a la narrativa del Éxodo. El libro describe el papel de Masta, una figura a menudo asociada con Satanás, en el endurecimiento del corazón de Faraón y el aumento del sufrimiento de los israelitas. El príncipe de Masta se puso contra ellos, procurando destruirlos con dura servidumbre y hacerlos abandonar su fe en el Señor. Jubileos 48:9. Esta descripción destaca el conflicto no solo como una lucha entre Dios y el faraón, sino también como parte de una batalla cósmica más amplia entre el bien y el mal. Por lo tanto,
Las plagas de Egipto no son solo actos de juicio divino, sino también victorias en una guerra espiritual destinada a liberar al pueblo de Dios. Una contribución única de Jubileos es su énfasis en el momento del Éxodo como parte de un calendario divino. Según el libro, el Éxodo no fue simplemente una reacción al sufrimiento de Israel, sino un evento meticulosamente planeado, alineado con la línea de tiempo sagrada de Dios. Estaba escrito en las tablas celestiales que el día 14 del primer mes, en el tiempo señalado, Dios sacaría a Israel de Egipto, porque este era el día señalado desde el principio de la creación. Jubileos 49:1. Esta conexión con el calendario divino refuerza la idea de que el Éxodo fue un momento crucial en la alineación de Israel con el orden cósmico de Dios, lo que llevó a su recepción de la ley mosaica. Jubileos entrelaza la historia del Éxodo con las tablas celestiales, sugiriendo que cada aspecto, desde el sufrimiento de Israel hasta su liberación, estaba predeterminado. El sufrimiento de los israelitas se enmarca como una prueba necesaria, preparándolos para recibir las leyes dadas en el monte Sinaí. El libro enfatiza que esta liberación no fue solo para el beneficio de Israel, sino también para glorificar el nombre de Dios y establecer sus leyes como eternas. Esta perspectiva redefine el Éxodo como algo más que un evento histórico o nacional. Se convierte en un hito espiritual en la alineación de la humanidad con el orden divino. Al agregar estas capas de intervención angelical, visión profética y planificación cósmica, Jubileos transforma la vida de José, la esclavitud de Israel y el Éxodo en una gran narrativa de guerra espiritual y propósito divino. La integración de las tablas celestiales y el calendario sagrado en estos eventos proporciona una lente única a través de la cual entender su significado, ofreciendo una perspectiva más rica e interconectada sobre la historia bíblica. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría explorar más sobre cómo Jubileos reestructura estas historias fundamentales con su profunda visión cósmica. El libro de los Jubileos enmarca el Éxodo no solo como un evento histórico, sino como un momento crucial dentro del orden cósmico divino, intrincadamente ligado a un calendario predeterminado y leyes universales. Mientras que Génesis y Éxodo relatan el Éxodo como una liberación de Israel de la esclavitud, Jubileos lo eleva a una batalla dentro del tejido espiritual de la creación misma. Las 10 plagas, detalladas en Éxodo 7:12, se transforman en Jubileos en algo más que juicios contra Faraón. Se convierten en ataques simbólicos contra el panteón de dioses falsos de Egipto y las fuerzas espirituales detrás de ellos. El Señor envió las plagas sobre Egipto no solo para juzgar a Faraón, sino para demostrar que los dioses de Egipto no eran nada ante él, porque eran poderes falsos incapaces de resistir ante el Todopoderoso. Jubileos 48:11. Cada plaga sirvió para quitarle poder a estas deidades y demostrar que solo el Dios de Israel tenía verdadera autoridad sobre el cielo y la tierra. En este marco cósmico, Jubileos también presenta a Masta, una figura a menudo vinculada a Satanás, como una fuerza que trabaja tras bastidores para endurecer el corazón del faraón e intensificar el sufrimiento de Israel. Esta guerra espiritual añade una capa de complejidad a las plagas, retratándolas no solo como fenómenos naturales o castigos divinos, sino como actos de intervención divina dentro de una batalla más amplia entre el bien y el mal. El poder de Dios abruma a Masta y sus fuerzas en cada paso, asegurando que la liberación de Israel se alinee perfectamente con la línea de tiempo divina preordenada en las tablas celestiales. Una de las distinciones clave en Jubileos es la afirmación de que la ley mosaica no fue creada en el Sinaí, sino que precedió por completo a Moisés. Según el texto,
Las leyes reveladas a Moisés ya estaban inscritas en las tablas celestiales, un registro celestial de todos los mandamientos divinos establecidos antes de la fundación del mundo. La ley y el testimonio fueron ordenados y escritos en las tablas celestiales, creadas incluso antes de la fundación del mundo, para que sirvieran como guía para todas las generaciones de los hijos de Israel. Jubileos 6:17. Esto cambia la percepción de la ley mosaica de un pacto específico para los israelitas a un código atemporal y universal destinado a gobernar toda la creación. Mientras que Éxodo presenta a Moisés como el primer destinatario de la ley, Jubileos afirma que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ya observaban estos mandamientos mucho antes de la época de Moisés. El sábado, las restricciones dietéticas e incluso la práctica de la circuncisión se describen como leyes eternas seguidas por los justos desde el tiempo de Adán. Porque Abraham guardó el sábado, circuncidó a sus hijos y siguió los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tablas celestiales, y la ley le fue revelada por medio de los ángeles de Dios. Jubileos 16:28. Esta perspectiva replantea la ley mosaica no como una nueva revelación, sino como una restauración y formalización de un orden divino eterno. Un aspecto central de la interpretación de la ley que hace Jubileos es su énfasis en el calendario cósmico, en particular la observancia de los tiempos sagrados como el Sabbat, las festividades y los años jubilares. El libro insiste en que el calendario solar, que consta de 364 días, es el método divinamente ordenado de llevar el tiempo. Este calendario asegura que las observancias sagradas caigan en sus días apropiados, manteniendo la alineación con el ritmo divino del universo. Desviarse de este sistema, advierte Jubileos, conduce al desorden espiritual. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: escribe para Israel la ley del Sabbat y de las festividades, porque estos tiempos están ordenados en las tablas celestiales y debes observarlos exactamente para que no caigas en error. Jubileos 52. Esta insistencia en el calendario solar contrasta con la Biblia tradicional, donde se destaca la importancia del cronometraje, pero no se vincula de manera tan explícita a un marco cósmico. Jubileos también amplía el alcance de la ley, presentándola como vinculante no solo para Israel, sino para toda la creación, incluyendo el reino angelical. El texto describe a los ángeles guardando el sábado y observando las fiestas de Dios en el cielo, enfatizando que los mandamientos escritos en las tablas celestiales son eternos y universales. Esta representación eleva la ley mosaica más allá de un pacto para una sola nación, presentándola en cambio como un modelo cósmico para la armonía entre el cielo y la tierra. El Éxodo en sí está intrincadamente ligado a este orden divino. Según Jubileos, el momento del Éxodo fue preordenado meticulosamente, alineándose con el calendario sagrado. Estaba escrito en las tablas celestiales que el día 14 del primer mes, en el tiempo señalado, Dios sacaría a Israel de Egipto, porque este era el día señalado desde el principio de la creación. Jubileos 49:1. Este detalle enfatiza que el Éxodo no fue simplemente una reacción al sufrimiento de Israel, sino el cumplimiento de un plan divino entretejido en la trama del tiempo. Cada aspecto de la liberación de Israel, desde las plagas hasta el momento de su partida, estuvo en perfecta armonía con las leyes cósmicas que gobiernan la creación. Jubileos también subraya la importancia del papel de la ley en la guía de Israel después de su liberación. Mientras que Éxodo se centra en la dramática revelación de la ley en el Sinaí, Jubileos destaca su naturaleza eterna, enmarcando las leyes como parte de un orden cósmico atemporal destinado a alinear a la humanidad con la voluntad de Dios. La observancia de estas leyes, en particular los tiempos sagrados,
se presenta como esencial para mantener esta armonía. El libro de los jubileos, por lo tanto, reimagina el Éxodo, la ley mosaica y el calendario cósmico como elementos interconectados de una gran narrativa espiritual. Al arraigar estos eventos en las tablas celestiales y el calendario divino, el texto eleva los relatos bíblicos familiares a un drama cósmico, donde la historia humana se alinea con las leyes eternas. Esta perspectiva invita a los lectores a ver la ley mosaica no como un artefacto histórico, sino como un marco perdurable y universal para comprender el plan de Dios para la creación. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría explorar más sobre cómo Jubileos amplía estos temas, ofreciendo una visión más profunda de las dimensiones cósmicas de la historia bíblica. El libro de los Jubileos presenta una visión de la ley que trasciende los límites terrenales, extendiendo su autoridad más allá de la humanidad para abarcar el reino espiritual. A diferencia de la Biblia tradicional, donde la ley se enmarca principalmente como un pacto entre Dios e Israel, Jubileos enfatiza su naturaleza eterna. La ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí es eterna y se observará en el cielo y en la tierra. Los ángeles guardan el sábado y los justos observarán los mandamientos para siempre. Jubileos 50:13. Esta representación posiciona a la ley como un componente fundamental de la estructura del universo, vinculando tanto a los ángeles como a los humanos al orden cósmico de Dios, asegurando la armonía en toda la creación. En Jubileos, la historia de Israel no se deja al azar, sino que sigue una cronología divinamente ordenada y meticulosamente registrada en las tablas celestiales. Esta cronología describe el ascenso y la caída de las naciones, el exilio y el regreso de Israel, y el juicio final sobre el mundo. Jubileos afirma que toda la historia humana, desde la creación hasta el fin de los días, se desarrolla de acuerdo con este cronograma cósmico. Todo lo que ha de venir sobre Israel fue escrito en las tablas celestiales, desde su rebelión hasta su redención, y los tiempos señalados para su liberación fueron fijados desde hace mucho tiempo. Jubileos 23:32. Esta perspectiva ofrece una visión más amplia y determinista del destino de Israel, enfatizando que su sufrimiento y restauración son parte integral del plan divino de Dios. Los ángeles juegan un papel central en Jubileos, actuando como agentes de la voluntad divina a lo largo de la historia y especialmente en los tiempos finales. A medida que se acerca el juicio final, se describe a los ángeles ejecutando la justicia de Dios, separando a los justos de los malvados y reuniendo al pueblo elegido de Dios. El Señor enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos y atará al príncipe de los espíritus malignos y lo arrojará al abismo hasta el día del juicio, cuando será destruido para siempre. Jubileos 23:29. Esta representación de los ángeles como participantes activos en la guerra espiritual añade profundidad a la visión apocalíptica, ilustrando su participación en batallas tanto terrenales como cósmicas para asegurar el triunfo de la justicia divina. Un tema recurrente en Jubileos es la visión profética de la redención de Israel. A pesar de su rebelión y exilio, el libro asegura que ya se ha señalado un tiempo para su restauración y renovación en su pacto con Dios. Esta redención se describe como algo más que un retorno político a la tierra. Representa una renovación espiritual que alinea a Israel con el plan cósmico. Vendrá tiempo cuando los hijos de Israel se volverán al Señor con todo su corazón, y Él los reunirá de entre las naciones y los establecerá en su tierra, como está escrito en las tablas celestiales. Jubileos 23:26. Esta visión enfatiza la purificación por medio de la tribulación, el restablecimiento de la ley y la preparación para el reino mesiánico. El reino mesiánico,
como se describe en Jubileos, marca el fin de la era actual y el comienzo del gobierno eterno de Dios. En este reino prevalecerá la justicia, se mantendrá la ley y los fieles heredarán la tierra. El Señor establecerá su reino en la tierra y los justos gobernarán con él, porque la ley estará escrita en sus corazones y los malvados serán arrojados al lago de fuego. Jubileos 50:13. El juicio final implica la separación completa de los justos y los malvados enfrentarán la destrucción en el lago de fuego. Masta, el líder de los espíritus malignos, será atado y finalmente derrotado, lo que garantizará el triunfo del bien sobre el mal. Esta visión apocalíptica concluye con la restauración del orden cósmico, donde la creación está alineada con las leyes eternas de Dios. Jubileos vincula el fin de los tiempos con el cumplimiento del cronograma cósmico, enfatizando la restauración de la armonía divina. La ley, escrita en los corazones de los justos, servirá como fundamento del reino mesiánico, y la derrota final del mal marcará el comienzo de una era de paz y justicia eternas. Si le resultó interesante esta exploración de la visión única de Jubileos sobre la historia bíblica, comparta este video con otras personas interesadas en descubrir los profundos misterios de los textos antiguos. Al compartir, darle me gusta y suscribirse a Deep Bible Stories nos permite continuar profundizando en estas fascinantes ideas, sacando a la luz las capas ocultas del plan eterno de Dios. Únase a la conversación en los comentarios y exploremos juntos estas dimensiones cósmicas de las Escrituras.